Y esta semana, precisamente el día de ayer, estuve en una conferencia, una capacitación con líderes a nivel mundial, en donde me confirmaba más aún esta palabra, pero me dejaba muy inquieto acerca de lo que está pasando con la iglesia en este lado del continente. Habíamos 162 líderes a nivel mundial, y cuando le dieron la oportunidad de hablar a uno de los participantes de la India, la persona que estaba moderando la reunión dijo: vamos a distorsionar su rostro. O sea, no apagaron la cámara, que podía haber sido eso, vamos a apagarla, no. Vamos a distorsionar la imagen de su rostro por seguridad. Y cuando él empieza a hablar, mi corazón se estremece, porque así como les decía esta semana, allí en la India hay persecución por el pueblo cristiano. Y él llevaba 20 años allí. Y yo digo, ¿cómo es que 20 años sirviéndole allí al Señor, sabiendo lo que hay, pero la forma en que él hablaba, de cómo era como su pasión de decirnos cómo hay que hacer o cómo estaban haciendo allá? Y yo decía: santo, realmente nosotros no estamos haciendo. Y es porque ellos no se cansan aunque haya persecución. Y por eso yo muchas veces me he preguntado, y quizás yo creo que les he preguntado a ustedes: ¿será que si la iglesia hoy, nosotros, Colombia, no nos vayamos lejos, aquí Colombia, tiene persecución, la iglesia se mantendrá? Porque si hoy en día he escuchado a los pastores de aquí de Antioquia cómo se quejan de que porque, no, ¿cómo así que es que el hermanito no va a la iglesia que por temor a contagiarse? Pero se monta en un bus que allá anda como el cigarrillo, y se monta en el metro, en donde también. Entonces yo le decía al pastor, pastor, lo que pasa es que los contaminados están en la iglesia. Los infectados están en la iglesia, como nos hablaba el Señor el domingo. Porque no les da miedo montarse en un bus, en el metro, pero para ir a la iglesia sí. Entonces, por eso viene mi pregunta, y viene el título de esta predicación, que si lo pudiste ver, dice: ¿cómo te mantienes estable en momentos inestables? Porque los cristianos en la India, en Irán y en todos estos países que tienen persecución porque son declarados, o sea, son países que se declaran en contra del cristianismo, o sea, no los quieren por ningún lado. Y ellos, aún al tener esto, ellos hacen el mensaje. Y cada que pasa esto me trae a memoria lo de aquel libro de los peregrinos. ¿Cómo es que se llama? ¿Matando cristianos? ¿Cómo es que se llama? Asesinato de cristianos se llama el libro. Qué rico que ustedes lo puedan leer. Y cada que yo veo esto me acuerdo precisamente de un personaje de este libro, que él dice: éramos todos felices, porque los soldados eran felices porque nos golpeaban a nosotros, porque predicábamos, pero nosotros éramos felices predicando. O sea que aunque ellos sabían que si los cogían predicando les iban a golpear, ellos predicaban. Y yo a veces digo: ¿será que nosotros lo hacemos o lo haríamos sabiendo que tenemos un soldado a 2, a 3 metros que se va a dar cuenta y que va a venir a golpearnos? ¿Será que lo vamos a hacer? Entonces, ¿cómo nos mantenemos
en lo que estábamos viviendo hoy. Hace días les dije que cómo hacíamos para vivir, o cómo el cristiano se mantenía si la semana solamente tuviera 100 horas. Usted sabe que tiene muchas más, pero cómo el cristiano se mantiene solamente con 1 hora o 2 horas aquí, pero 98 horas en el mundo. ¿Cómo hace para soportar? Por eso, si hay persecución, yo estoy seguro que la iglesia en Colombia desaparece. Porque no somos capaces de hacer un sacrificio para estar en semana. Tengo que atender a mi familia, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, estoy muy cansado, lo otro, y lo que usted ya sabe. Hablo de los que están en la casa en este momento, no de los que están trabajando. Porque si usted tiene un turno, pues lógicamente no puede salirse para venirse. Pero los que en este momento están en la casa, diciendo es que. Y cada que pasa eso, yo, Señor, perdón, no dejes que salga esa palabra a mi boca. Cada que pienso algo. Y me mandaban una foto estos días, hace varios días ya, una foto que decía, ahora no vayas a decir, yo no olvido el año viejo, porque te doy un coscorronazo. Y yo leía eso debido a que ya se acerca diciembre, y que en diciembre de ahí me empiezan a cantar, yo no olvido el año viejo, que porque le dejó a yo no sé quién, y a yo no sé quién, no entiendo. Y entonces mandaban, ahora no vas a decir eso porque te doy. Precisamente por la situación que vivimos, lo sorprendente que se vivió en ese año, o que estamos viviendo en este año, de cómo así haya sido un arma química o lo que sea, Dios lo permitió, porque esa es la soberanía del Señor. Pero lo permitió ¿con qué finalidad? ¿Con qué propósito en tu vida? Entonces, cuando tú mires atrás al 2020, seguramente van a haber muchas cosas que quisieras cambiar, o que, hey, ¿por qué no fue esto diferente? ¿Por qué no hice esto de tal manera? ¿Por qué me sucedió esto otro? ¿Por qué permití esto otro? Cosas que querías cambiar. Ahora, quizás ese año te has sentido decepcionado por él, por la incertidumbre que hemos manejado, porque no sabemos qué pasa, cómo va a suceder, cómo vamos a continuar. Muchos dicen, y he escuchado a muchos decir, ¿cómo va a ser ese diciembre? Yo digo, para el cristiano tiene que ser normal. Normal para el cristiano. Pero se preocupan son los cristianos, de cómo va a ser el diciembre. Y yo digo, wow, todavía no hemos muerto al mundo que nos preocupan las fiestas. Y no estoy diciendo con eso que te vuelvas insensible. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Quizá ha estado lleno, tú has estado lleno en tu corazón de sueños, sueños que se rompieron, sueños que no se realizaron. Tenías planes para este 2020, como muchos pastores anunciaban y decían, el 2020, la visión perfecta, este va a ser el año. Y después se callaron. Después dejaron de decir eso. Yo digo, ¿por qué? ¿Será que nuestros ojos no pueden ver 2020, la visión de este año, solamente porque están pasando por un momento inestable? Entonces, ¿queremos ver lo que yo quiero ver, o quiero ver lo que nuestro Padre Celestial me quiere mostrar y dejar ver? Porque cambiamos. Por eso nos decían nosotros que este año iba a ser muy difícil si no confiábamos en Él. Amén. Quizás este año te ha dejado con anhelos, con deseos, o quizás cosas para hacer. Hombre, no pude conseguir en el 2020 tal cosa, para el 2021 lo voy a conseguir. Y te pones ya una meta, pero ya sabes cómo hacerlo, porque ya enfrentaste un momento inestable
que te va a dar seguridad o que te va a dar estabilidad. Por eso es como nosotros nos mantenemos estables en momentos inestables. Pero, ¿te has preguntado qué legado dejarás de este año? ¿O usted de los que dice este año se perdió? Se perdió este año, no hay nada que hacer, no voy a dejar ni una sola enseñanza, no aprendí nada de este año. O sea, no sé si usted se ha preguntado qué legado vas a dejar del 2020. Ya estamos a las puertas del 21. Pero vas a cerrar el 20 o iniciar el 21 sin aprovechar el 20, que todavía nos falta un mes y largo, podemos decir que casi los dos. ¿Te has preguntado o le has preguntado a Dios qué es lo que quiere hacer o lograr a través de ti en lo que hace falta de este 2020? O como te dije ahora, ya lo perdiste, lo descartaste y entonces estás de paseo durante mes y medio, casi 2 meses, porque realmente en este año has decidido no hacer nada más. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver en mantenernos estables en momentos inestables con lo que dice el mundo? Como nos enseñaba la hermanita Berta. ¿Qué tiene que ver eso con que estés perdido en casa? Yo espero que lo recuerden y que sepan qué es lo que el Señor les habló allí. ¿Qué tiene que ver eso con saber quién es el yo soy? ¿Qué tiene que ver eso con el que estemos infectados? Con que nos encontremos en la UCI espiritual. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Hasta dónde Dios nos ha permitido vivir estos momentos para que podamos mantenernos estables en tiempos o momentos inestables? ¿Hasta dónde? Y quiero que me acompañe la palabra del Señor al primer libro de Samuel, capítulo 8. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Cuando lo tenga me dice amén. Primera Samuel 8. Amén. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendigo, exalto y glorifico tu nombre por lo que quieres hacer, por lo que vienes haciendo y por lo que estás haciendo, Señor, en cada una de nuestras vidas. Señor, hoy clamo y apelo a ti para que en este momento, Señor, abras nuestro entendimiento, nos des de tu conocimiento y de tu sabiduría para poder entender tu palabra y a ir hacia donde nos quieres llevar. Señor, no queremos o no quiero, Señor, que sea una más.
Que verdaderamente, Señor, nos demos cuenta que es tu palabra la que transforma, que es tu palabra la que hace que nuestras vidas sean como tú. Ayúdanos a que cada día podamos, Señor, permitirlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Samuel crece en un mundo totalmente inestable. Un mundo que él no escogió. Un mundo que estaba inestable desde lo físico hasta lo económico. No sé si se le puede parecer a la situación hoy, porque hoy dicen que hay crisis, pero realmente yo digo que no la hay, porque ¿qué clase de crisis tenemos si tenemos de lo básico? Yo digo que una crisis es crisis cuando usted no tiene ni siquiera lo básico. Ahí sí es crisis, porque te tienes que rebuscar, porque tienes que hacer, porque tienes que apelar, porque tienes que depender de Dios. Pero en este momento yo digo que no, si se habla de crisis, porque no tenemos lo que estamos acostumbrados a tener. Y Samuel crece y fue puesto como líder, gobernador de un pueblo que estaba totalmente inestable. Él no lo pidió. Él lo conocía, pero él no lo pidió. Pero quien lo puso allí, así como quien te puso a ti y a mí en este lugar, Él conoce y sabe el propósito a cumplir en cada una de nuestras vidas. Y aunque usted no conozca el propósito, entonces usted en obediencia, como vamos a aprender y como hemos aprendido en el devocional, pero en silencio esperaremos el momento para poder conocer ese propósito. ¿Tú decidiste vivir el tiempo, este tiempo que estamos viviendo de pandemia? ¿Cierto que no? Diga, en mis planes no estaba esto. Mis planes eran otros. Pero entonces, ojo, y quiero que aquí prestes atención. Tú no decidiste vivir ese tiempo, pero sí está en tus manos el decidir cómo vivir este tiempo. Si tú te declaras que estás en crisis y entonces, como dice por ahí esa canción, mejor me como un gusanito, o si usted dice, voy a ser gusano, hermano. O se lo come o los cultiva. ¿Qué es lo que necesitamos hacer y cómo Dios quiere? Y es lo que nos quiere mostrar a través de la vida de Samuel, que desde niño el mundo que se encontró fue un mundo inestable. Pero eso no fue impedimento para él hacer la voluntad de papá. Antes, diría yo, los momentos inestables, que son los que papá permite, nos tienen que llevar al cumplimiento de su voluntad. ¿Lo estás permitiendo? ¿Estás permitiendo que eso se haga? ¿O la voluntad de Dios se cierra porque tú estás en un momento difícil? Samuel sale a la luz más o menos a la edad de 38 años, porque cuando Elí y sus hijos mueren, él tenía alrededor de 16, 18 años, y el arca de Jehová estaba en la casa de Abinadab, o pasó más bien allí quieta en la casa de él por 20 años. Cuando el arca es vuelta a traer, es donde Samuel sale, aparece, para poder empezar a liderar ese pueblo y a sacarlo del momento en que se encontraba. Y quizás usted y yo estamos llamados a que saquemos el pueblo hoy de ese momento en que se encuentra. Pero usted y yo estamos cómodos porque es que la gente no quiere. Por eso es que cuando yo le dije a mi esposa, nos ofrecieron esto, solamente 25, mi esposa me dijo, pero acuérdense que hay que invitar a muchos para que vayan pocos. ¿Por qué? ¿Cómo estamos haciendo nosotros, como decía ella, la invitación? ¿Si estamos orando primero? ¿O simplemente vamos, hey, te invito, hey? Acuérdense lo que les decía el domingo.
La gente les gusta cómo nosotros oramos, pero no les gusta pertenecer aquí. Porque no estamos dejando que ellos vean lo que solamente Dios puede hacer. Entonces, si Samuel sale a los 38 años, eso significa que Samuel tuvo una preparación en obediencia, pero silenciosamente. No se sabía nada de Samuel. Samuel, vive en la casa, allá en la casa de Jehová. Y ustedes mismos pueden ver al inicio de esta primera carta, del primer libro de Samuel, ustedes pueden ver que la mamá lo cogió cuando cumplió su edad y ella fue y lo llevó y le dijo al sacerdote Elí: aquí cumplo con el pacto que hice con el Señor de entregar mi hijo para su servicio. Samuel crece sin familia, o crece en una familia que no es la de él, pero una familia inestable, porque la familia de Elí es una familia inestable. Por eso los hijos de Elí no pudieron servir, o Dios no permitió, porque no estaban haciendo lo agradable. Y por eso le llaman la atención a Elí, porque Elí no sirvió de obstáculo para sus hijos, sino que permitió que ellos hicieran lo que les dio la gana. Y entonces Samuel crece en medio de esa familia, pero no se hizo como ellos. Yo me imagino que eran contemporáneos los hijos de él. Ellos tenían 10 y Samuel tenía 7, o ellos 15 y Samuel 8, no sé, pero eran así, por la edad. Pero él no copió los patrones de sus hermanastros, si lo podemos llamar así. Ahí es donde vemos la mano del Señor haciendo. Por eso él silenciosamente tiene una preparación para el servicio, para ser gobernador de un pueblo que estaba sumergido en la idolatría, de un pueblo que había sido esclavo, pero volvió a ser esclavo, ya en este caso no de los egipcios, sino de los filisteos. Y allí fue donde pusieron a Samuel en un pueblo que tenía una crisis social, política y económica. El ambiente que había allí era totalmente inestable. Unos corrían para un lado, los otros para el otro, esto, y ellos estaban ahí. ¿Cómo hacemos nosotros para mantenernos estables en un momento o tiempos inestables? Podemos decir que estamos en un tiempo de esos. ¿Sí o no? Yo digo que estamos en un tiempo inestable porque la iglesia está escondida. Pero según la voluntad de Dios, no es un tiempo inestable para su pueblo. Si la iglesia se levanta, es que, mis hermanos, la venida del Señor está, como dicen, a la vuelta de la esquina. Y yo todos estos días, pensando precisamente en el reino del Señor, que es algo que está tocando mi corazón, yo digo, ¿será que el pueblo, será que yo estoy consciente de que la venida del Señor está a la vuelta? Por eso la frase del domingo, la imagen, la foto: ¡hey, es el último día! ¿Usted qué está haciendo? Eso es lo que debería hacer. Entonces, iglesia, no sabemos si vamos a tener día mañana, pero estamos preocupados por las cosas de afuera, sin saber si vamos a tener un mañana. Por eso es que la misma palabra dice: ustedes dicen que mañana, pero ¿acaso ustedes saben? ¿Acaso ustedes saben que va a haber el mañana? ¿Cómo quedamos nosotros preocupados por las cosas de afuera y no por las cosas del reino cuando se acabe mañana? Y entonces no disfrutamos lo que supuestamente estamos teniendo allí, pero tampoco vamos a disfrutar de lo que nos prometieron aquí. ¿Qué dice Eclesiastés? Hay tiempo. Y si usted sabe que hay tiempo para todo, ¿por qué no lo vivimos así? Porque es más importante lo de allá que lo del Señor. No la iglesia, no la iglesia, lo del Señor.
Porque de nada sirve que tú vengas a la iglesia si tu corazón está mal. Yo tengo momentos donde ay Señor, ¿para qué me voy a levantar? Yo quisiera dormir otro ratito. Pero es el deber. Yo le dije a él que lo iba a hacer. Entonces no hay un mañana. Es un ya, porque es que cuando él me promete, me cumple. Entonces él me dice que yo como prometí, debo de cumplirle. Entonces, ¿cuál fue la confesión que yo hice cuando le dije, te acepto? ¿O usted no la hicieron? ¿Sí la hicieron? Es una situación que estamos viviendo que nos dicen salgan, no salgan, nos vamos a encerrar otra vez. Ya está otra vez el caos porque Italia está diciendo que va a cerrar de nuevo. Entonces Italia dijo que iba a cerrar de nuevo, entonces ya Colombia está preocupado porque también Colombia quiere cerrar. A toda hora mirándolos, estos días hablaba yo con alguien, no recuerdo con quién, y yo decía, a toda hora quieren copiarlo de Europa, los países europeos, los países del tercer mundo, no, tercer mundo no nosotros. Bueno, las potencias mundiales quieren copiar eso, pero no copian lo demás, porque no aumentan el sueldo como lo aumentan, como lo ganan por allá. No, eso sí pues no lo puede hacer el gobierno, porque entonces entraríamos en una crisis y ahí sí sale con un montón de cosas. Pero sí pueden copiar todas las cosas de allá. ¿Para qué? Y muy lindo y qué orgullo poder decir, somos de Medellín, tenemos metro, tenemos metrocable, tenemos las calles tal cosa, somos la ciudad, yo no sé qué es lo que dicen. Pero ¿de qué sirve esto si la gente no tiene empleo? Entonces, son situaciones que generan esa inestabilidad, son situaciones que generan, comillas, esa crisis. Para los de afuera, porque para los de adentro no debería ser. Por eso el Señor dice, oren por la ciudad donde los he puesto. Y a veces nos cuesta orar por la ciudad. Ah, pues si yo no soy de allá. Ey, pero ¿dónde estás viviendo? Si pasa algo malo aquí y tú no eres de aquí, ¿te va a tocar a ti o no? Entonces el Señor no dice de tu ciudad, dice de la ciudad donde te he puesto, en donde estás, lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. ¿Cómo encontraríamos nosotros esa estabilidad en este tiempo si usted dice que es inestable? ¿Cómo hizo Samuel para encontrar la estabilidad en la voluntad de Dios o haciendo la voluntad de Dios en medio de ese pueblo inestable, en medio de ese pueblo en crisis? Y hubo una sola forma de hacerlo, y esa forma se llama intimidad. Intimidad. Nosotros la tenemos. Nosotros tenemos eso. Y quiero volver a preguntarte, ¿qué tiene que ver lo que dice el mundo? Que estés perdido en tu casa. ¿De quién soy? Tú no sabes quién soy yo. De estar infectado, de estar en la UCI. ¿Qué tiene que ver todo esto con el poder encontrar una intimidad? La estabilidad en el Señor. Cuando la hermanita Berta nos hablaba acerca de estás perdido en casa, el hermano del hijo pródigo estaba en casa, ¿sí o no? Porque estaba perdido. Porque nunca tomó lo que era suyo si lo tenía ahí. Tú puedes estar en la iglesia, por eso te decía ahora. Tú puedes creer estar en la presencia del Señor, pero puedes estar perdido.
solo porque no había esa intimidad con el padre del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Él no tenía esa intimidad con el padre. Tú crees estar en la presencia del Señor, pero eso te garantiza que tienes intimidad con Él. Porque hay una gran diferencia entre tener comunión y tener intimidad. Y a veces nosotros, el pueblo de Dios, cree que porque tiene comunión está teniendo intimidad. ¿Qué tiene que ver? Mientras nosotros no reconozcamos, como el domingo nos hablaba el Señor, de que estamos infectados de aquel virus que se llama pecado, entonces nos va a ser muy complicado reconocer el significado de las cosas como Dios quiere, sino que a mi manera le estoy poniendo el significado, el mío, pero que no sea muy ido para que el Señor no se dé cuenta. Acomodamos el significado a mi manera y nos volvemos como los de allá. Ah, no, es que es el diezmo, ¿para qué? Es mejor darle a los pobres. Ah, no, oiga, es que yo para qué tengo que ir allá si el Señor está en todas partes. Y eso es lo que escuchamos afuera, pero eso se ha entrado a la iglesia. Y es que el Señor sabe, Él sabe que yo quiero estar allá, pero es que tengo que hacer algo. Esto es no reconocer que estamos infectados del virus del pecado. Porque estoy colocando un significado diferente y estoy teniendo comunión, pero no intimidad. Y si miramos allí en el capítulo 7 de Primera de Samuel, en los versos 5 y en los versos 6, Samuel nos muestra qué fue lo que hizo con el pueblo en 5 actos para que pudieran volver a restaurar no solamente la espiritualidad, sino volver a tener intimidad con papá. Ellos oraron, se arrepintieron, ellos ayunaron, ellos ofrendaron y adoraron a Dios. Y usted lo encuentra ahí en esos 2 versos que le acabo de decir. Ellos volvieron y lo hicieron. ¿Hacía cuánto no lo estaban haciendo? Y a través de hacer esto, pero hacerlo no porque Samuel se los estaba mandando, sino que lo hicieron de corazón, entonces es donde ellos empezaron a recuperar, porque tampoco es así. Ay, no, yo ayuno y ahí mismo, no, porque tienes que limpiar, y la mugre no se limpia inmediatamente. Cuando la ropa está demasiado manchada, usted la tiene que dejar remojando para poder decir que le va a sacar lo que más puede de esa mugre. Entonces no es el mismo, es un proceso que se tiene que tener. Es decir, ellos actuaron como Dios quería y no como ellos lo estaban haciendo. No como ellos lo venían haciendo durante el tiempo que estaban siendo esclavos de los filisteos. Por eso es que en el verso 12 del capítulo 7, después Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Cuando el pueblo creía que Dios los había abandonado porque estaban en esclavitud, y ahí es donde la palabra me dice, no, es que no es Él el que me deja, soy yo el que lo dejo a Él. Por seguir las cosas, por cambiar el significado, por prometer y no cumplir, por tener comunión y no tener intimidad.
Y por eso, como les decía hace como 15 días, cuando se tiene intimidad no se habla de que no se han pagado cuentas. Cuando se tiene intimidad no se habla sino de amor. Cuando se tiene intimidad, ay, cómo eres de hermoso, de hermosa, de precioso, ay, que no hay nada que comer, no importa, me estoy enamorando. Pero nuestra intimidad, perdónenme, iglesia, pero la intimidad de nosotros es: Señor, ayúdame. Señor, la nevera está vacía. Señor, no tengo que pagar las cuentas. Señor, que no me echen del trabajo. Eso no es intimidad, iglesia. Eso se llama comunión. Le estás presentando tus problemas al Señor. Y no es que esté malo, pero no lo confundas. Ah, no, yo ya pasé una intimidad con Él. No. Si yo le digo a mi esposa eso cuando estamos en intimidad, yo creo que ella no... ¿Sabe qué me dice? Me matas la pasión. Póngase usted en ese lugar. Hijo, hija, te estoy esperando. Aquí estoy. Y usted llega: no, estoy cansado. Señor, el trabajo. Señor, mi jefe. Señor, esto. Señor, lo otro. Señor, el pastor, como regaña. Por favor, ayúdalo, Señor. Y usted sale de ahí: no, ya tuve intimidad con él. ¿Intimidad? ¿Dónde? Pero Samuel, después de esto, el pueblo, y Samuel le dice al pueblo: el Señor no ha dejado de ayudarles. El Señor todavía está con ustedes. Despierten, porque el Señor quiere seguir ayudando. Pero necesitamos tener intimidad para poder conocer la dirección hacia donde Él nos quiere llevar. Para que usted y yo no llamemos crisis lo que es solamente un momento en donde necesitamos estar seguros y confiados en Él. Pastor, pero difícil. Sí, el Señor dijo que era difícil. Él no dijo que era fácil. Samuel tuvo una vida inestable desde el principio hasta el fin. Es entregado a otra familia, como les contaba hace un rato, por el pacto que su madre hizo con el Señor. Empieza a liderar en un pueblo rebelde, en un tiempo difícil. Y después de 47 años de liderar, de gobernar este pueblo, que creía, y yo digo, ya Samuel estaba ahí contento. Este pueblo ya volvió a darse cuenta que el Señor está con ellos, que no ha dejado de ayudarles. Después de 47 años, o sea, más o menos a la edad de 85 años, en donde ya uno está que sin fuerzas, que acabado, dicen por ahí muchos, no sé, yo espero llegar allá y llegar todavía con alientos. Pero donde ya él estaba ahí, como la misma palabra dice, ya él estaba viejo. Ya él estaba viejo. ¿Y cómo es que el pueblo le clava la puñalada por detrás? ¡Ey, pero cómo así! Usted no venía teniendo intimidad con el Señor. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les sucedió? Porque ahí en el 8:5 dice, le dijeron: tú has envejecido ya, o sea, no nos sirves ya. Y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como a las otras naciones. El pueblo de Dios no quería ser como Dios quería. El pueblo de Dios quería ser como los de afuera. ¿Será que se parece a lo de hoy? ¿Nos parecemos a hoy? Que queremos estar aquí, pero también queremos estar allá. ¿Cómo va a ser diciembre? ¿Que cómo van a ser las fiestas? ¿Que cómo? Que sean como sean, gocémonos nosotros en la presencia del Señor. Eso debería ser nuestra mentalidad. Antes de nosotros decir: hoy gloria al Señor, que no puedan hacer nada de eso, aunque sea obligado, Señor, de una u otra manera. No lo están haciendo, no le están prestando interés al enemigo. Ese debería ser el gozo de nosotros hoy. Pero ay no, esas reglas del gobierno, ¿cómo así que nos van a encerrar?
El pueblo de Dios no quería ser como Dios. Si hubiera estado Pablo ahí con Samuel, o si Pablo estuviera hoy con nosotros, ¿sabes qué nos dirías? ¡Oh, insensatos! ¿Quién nos fascinó? ¿Empezaron por el espíritu y van a terminar en la carne? Si Pablo estuviera hoy o estuviera estado con Samuel, eso es lo que le hubiera dicho al pueblo. Eso nos diría a nosotros. Despierten, hermano. Despierte, porque es que el espíritu está ahí. Y Él está dispuesto para hacerlo. Pero usted, ¿qué está haciendo? Dejándose fascinar por lo que afuera le están presentando. Porque una luz se prende y se apaga. Por eso no se deja engañar. Eso coge ya el interruptor y empieza a hacer. Entonces, iglesia, aquí estamos jugando nosotros, si lo podemos llamar juego. No es hora de despertar, de dejar de sentir compasión por los que todavía están haciendo esas cosas. Cuando mi papá tumbó la penca detrás de la puerta, cuando él la tumbó, yo dije, gracias Señor, casi que no me escucha. Porque la escondió, la tenía detrás de la puerta y después la montó por arriba que no la viéramos. Y una vez bajaba mi esposa, amor, mira eso. Y yo, papá, venga, ¿qué es esto? Ah, mi hijo, no, ya se me ha olvidado. Yo, venga, tumbemos una vez. Pero entonces eso, a compasión por ellos. A compasión por ellos. A compasión el pueblo de Dios de lo que está haciendo hoy. ¿Qué sucede con Samuel? Después de uno tener 85 años, de creer que ya lo consiguió, de que ya les enseñó. Y en eso me recordaba el Señor cuando uno a veces enseña y quiere que alguien aprenda y quiere que alguien pueda desarrollar todo lo que el Señor le ha entregado, pero uno dice, perdí el tiempo. No es. Y yo me imagino a Samuel ahí, y yo me puse en la posición de Samuel. Usted ya está viejo y sus hijos no sirven para nada, así que no queremos nada ni con usted ni con sus hijos, pero tampoco con Dios. Queremos que nos pongan un rey. Pónganos un rey, porque es que el de allá lo tiene y yo lo quiero tener. Pero es que los de allá no son cristianos. No, yo quiero tenerlo. No, hágale, yo quiero un rey. Ya usted se va a morir, está muy viejo, o ya usted no tiene cómo mandarnos. Pero entonces Samuel, verso 6 del capítulo 8, Samuel, cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar. Se puso a orar al Señor. Y entonces, esto es lo que el Señor me llevaba a mí hace mucho rato, cuando yo me le quejaba y le decía, pero ¿por qué no hacen caso? Señor, déjame sacudirlos. Y él me decía, ora. Y por eso ahora me molesta, pero menos. Me molesta, pero menos. Porque quisiera ver otras cosas. Y Samuel, lleno de disgusto, lleno de rabia, de impotencia, de no sé, Samuel va, se posta y tiene intimidad. A los 85 años vuelve a tener intimidad con el Señor. No estoy diciendo que dejó los otros años, pero aquí donde uno dice, no, ¿cuántos dicen ya me voy a jubilar? Había un pastor que estaba, él murió, ¿cierto? Pero él
llegó en crisis porque le dijeron que estaba muy viejo en la misión y que tenía que entregar la iglesia. Y él llegó en crisis porque él decía, pero si yo quiero seguir sirviendo, ¿por qué me van a quitar el privilegio de servirle al Señor? No, si usted está muy viejo ya, deje que otro lo haga. ¿Y cuántos pastores hay diciendo hoy que se quieren pensionar? No, yo me voy a jubilar. Pastores que les dicen que están en vacaciones y ni siquiera oran por los diezmos que porque están en vacaciones. Samuel aquí decía, Señor, yo no sé si Samuel le dijo como dijo aquel otro hombre, dame 15 años más. Dame 15 años más para coger hasta el pueblo y zarandearlo. Mentira, no, yo creo que no es eso, porque él fue compasivo. Él fue compasivo. Pero entonces, mis hermanos, volvió a la intimidad, no solamente a la comunión, sino a la intimidad. Y el Señor le responde del verso 7 al verso 9. Mira las palabras que el Señor le dice. Pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Yo digo, mis hermanos, si hay un momento de inestabilidad, estando en este momento como está el pueblo. Pero entonces una inestabilidad que nos creamos nosotros. Por eso, lo que para nosotros es una crisis, para el Señor es una oportunidad. Pero esa oportunidad no la vemos nosotros si no estamos en intimidad con el Señor. Si nosotros estamos en comunión, vemos una crisis. Por eso por ahí salió ¿cómo es que se llama ya? Ya no son speakers, ya no son esos que hacen cosas y lo siguen. Influencias. Salen toda esa gente y sale por ahí a decir, bendita la crisis que me hizo mirar. Y nosotros nos creemos eso. Ay, Señor, gracias a la crisis que nos hizo mirar. No. Tenemos que volver a esa intimidad. Aunque la frase tenga un poco de sentido, no tiene nada que ver con el Señor. Porque Josafat, cuando tenía problemas, lo que hizo fue decir, Señor, solamente te miro a ti, porque no sé a dónde mirar. Allá hay un montón de gente que quiere matarme, y esos de aquí tienen miedo. Lo miro a usted. Y cuando él lo mira, le dice esas palabras, el Señor lo que le dice es, hey, tranquilo, esta pelea no es tuya. Esta pelea no es tuya. Así mismo como sucedió cuando Saulo estaba persiguiendo la iglesia, Jesús se le presenta y Jesús no le dice, ¿por qué los estás persiguiendo a ellos? Jesús lo que les dice es, ¿qué es lo que tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? Pablo le dijo, ¿quién es usted? ¿Yo a usted lo estoy persiguiendo? Porque lo que es con él o con uno de los suyos es con él. Por eso él le dice aquí a Samuel, Samuel, no le preste atención, porque no lo rechazaron a usted, me rechazaron a mí. Entonces el Señor cobija, el Señor cubre, el Señor consuela a Samuel. Y dice, Samuel, tranquilo, no llores, Samuel. No es contigo, es conmigo. Pero vamos a hacer algo, Samuel. Vaya, dígales que sí, que usted les va a cumplir eso, les va a dar un rey. Pero dígale que tiene a su lado. Pero estás advertido. Estás advertido. Le dice el Señor, pero adviérteles
¿Y cómo es posible que usted reciba esa advertencia y usted aún todavía desee ser como los de afuera? Usted todavía desee tener solamente comunión y no intimidad. O sea, si el Señor dice adviérteles, ¿cómo el pueblo va a decir, no, sí, hágale, de todas maneras queremos el rey, no le preste atención a eso? Porque el Señor le manda a decir, y esos capítulos del verso 10 al 22 usted lo va a leer en su casa bien juicioso, pero el Señor le dice, vaya, dígale que el rey que voy a poner los va a obligar. Si el diezmo me lo daban voluntariamente porque yo les bendecía, ahora no van a recibir bendición, pero están obligados a diezmar. Porque eso es lo que va a hacer el rey. Los va a obligar a que diezmen, pero los va a hacer esclavos a que trabajen para él. Les va a quitar a sus hijos, les va a quitar sus propiedades, les va a quitar todo. O sea, los va a expropiar. ¿Sí o qué? Expropiado. Esto es del rey. Usted no lo usa si no me paga bien. Me tiene que pagar tanto. Ya, el mismo rey generó la vacuna para el pueblo. Y el pueblo, amén, amén, vacúnenme, vacúnenme. Pero cuando el Señor nos dice que lo hagamos voluntariamente, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Por eso Pablo nos hubiera dicho, ¡hey! ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos fascinó? Que están cambiando las cosas. Que están cambiando el significado de lo que quiere decir nuestro Señor. Que están buscando primero sus propios afanes antes que lo que prometiste un día hacer en el reino o con el reino, para el reino de Dios. ¿Es posible eso? Que a nosotros nos digan que nos va a pasar algo y nosotros hágale de todas maneras. Yo quiero ser esclavo, Señor, hágale de una, póngalo, yo quiero. Entonces, dice, no debemos creer que por el hecho de tener comunión ya somos salvos. Porque es precisamente esa inestabilidad que Dios permite para que abras tus ojos y busques la estabilidad en Él a través de una relación de intimidad. Entonces, hemos venido hablando, porque no soy yo solo, de que lo que Dios quiere con su pueblo es tener una relación real, personal, práctica. No una relación por referencia, no una relación porque es que fulano me dijo. Entonces, nosotros no debemos de poner más excusas y no querer engañar al Señor, porque su palabra dice que Él no puede ser burlado. No nos queramos engañar aún a nosotros mismos, porque nosotros sabemos que estamos haciendo mal, solo que no queremos darnos cuenta de que estamos haciendo mal. Y quiero terminar con las palabras que dijo Juan el Bautista, pero con las palabras que dijo Jesús. Y Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero unas horas después, el mismo Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. La pregunta para poder saber cómo nosotros estamos o nos mantenemos estables en momentos inestables es: ¿nos hemos arrepentido y hemos reconocido en esa intimidad, en esa relación con papá, para poder recibir y poder vivir este 7:12 de Primera de Samuel? Dios quiere ayudarnos todavía. Todavía quiere ayudarnos. La puerta aún no se ha cerrado, mis hermanos. Pero ¿qué estamos nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? Y aquí no te estoy hablando solamente, o no te estoy hablando de que compartes o no compartes el Evangelio. Te estoy hablando es por ti. Tú que estás aquí.
Tú que dices ser cristiano, tú que te dices que eres cristiano, ¿permites que ese momento inestable te lleve a una mayor intimidad con Él? ¿O qué está sucediendo? Por eso es que nos dicen legalistas, religiosos y cuánta cosa se les ocurre, porque como cogemos esta palabra y nos enamoramos de ella y entonces queremos tenerla en todo momento, entonces por eso nos dicen que es religioso con la Biblia bajo la mano a toda hora. No, es que no hemos nosotros dado cuenta de que esto es un tesoro. Yo estoy seguro, y como les decía esta mañana a las hermanitas en el matutino, yo estoy seguro que si a usted le entregan un lingote de oro, como usted no tiene caja fuerte en su casa, usted andaría con el lingote de oro para todas partes. Usted lo envolvería no sé en qué, pero usted andaría con él. Porque ustedes, si lo dejo en mi casa no entran, ellos saben que yo tengo, ellos van a entrar y me lo van a quitar y me quedo sin eso. ¿Saben? Esto es mejor que un lingote de oro. Pero no la usamos. No la usamos. Yo a veces he hablado con varios hermanitos y le digo, ¿qué te dijo el Señor hoy? No, pero es que yo oré anoche. Ahora estoy preguntando cuándo lo hizo. Y es porque no cogemos, porque es que no tengo tiempo. Es que si usted supiera, pastor, la olla a presión se reventó y me volvió a sonar de frijoles, y entonces el tiempo que yo iba a sacar para orar al Señor y para que Él me hablara a través de su palabra, y tocó sacarlo para limpiar el muro y eso y todo, y volver a hacer el almuerzo ¿y qué Dios con eso? Eso nos pasa a nosotros. Por eso digo, no estoy mirando los de afuera. Somos nosotros. Hoy. Si vamos nosotros bien, vamos bien. Vamos a encontrar la puerta abierta. O el momento inestable me movió tanto el piso que perdí la dirección y la puerta está para allá y yo estoy caminando por acá. Hermanos, la venida del Señor se acerca. Es tiempo de que usted y yo decidamos arrepentirnos y vivir la vida como Él quiere que la vivamos, no como a nosotros nos parece que debemos de vivirla. No vamos a tener oportunidad. Las 5 vírgenes, por más que pidieron que les abrieran la puerta, no le abrieron. Y usted puede ir a Tesalonicenses y Apocalipsis, y puede ir a Daniel, y ahí le van a decir, el que fue y no más. Señor, pero yo ahora sí quiero. Y el Señor nos va a decir, no tengo más. Señor, ya, Señor, ahora. No. El tiempo se acabó. Busquémoslo mientras pueda ser acá. Dice: Padre, te doy muchas gracias, mi Rey. Señora, déjanos ver, te lo suplico. Déjanos ver como tú quieres que veamos, Señor. No queremos engañarnos más a nosotros mismos, papá. No queremos seguir, Señor, cambiando lo santo por común. No queremos seguir distorsionando el significado para nuestro propio beneficio. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos que nos guíes. Y así como el salmista lo dijo, enséñanos a hacer tu voluntad.
Enséñanos a estar listos en el tiempo inestable para poder estar estable confiando en ti, Señor. Que nos podamos dar cuenta de que el reconocer que estamos infectados no nos va a alejar, sino que nos acerca más a ti. Señor, que el significado del mundo es totalmente diferente al tuyo y por eso, Señor, tú dices que no tengamos cuento con el mundo. Así que no nos debe importar lo que el mundo diga. Que nos encontremos en tu casa, papá, pero nos encontremos no estando perdidos, Señor, creyendo que ya lo hemos alcanzado todo cuando ni siquiera hemos podido entrar. Por eso, Señor, aunque tengamos un respirador, en la UCI espiritual no nos servirá de nada. Ayúdanos para que podamos sacudirnos y salir, Señor, del estado de coma, del estado de somnolencia que hoy tu pueblo tiene. No para predicar tu evangelio, sino para vivir una relación real, personal y práctica contigo. Ayúdanos, papá, a que podamos saber quién eres tú a través de la intimidad a la que nos quieres llevar. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.